Veamos ahora como ejemplo la construcción de un modelo de probabilidad para una variable aleatoria continua. En este caso, la que se conoce como variable aleatoria continua uniforme sobre un intervalo acotado. Entonces vamos a llamar x a una variable aleatoria continua y cuyo rango va a ser el intervalo abierto AB, es decir, el conjunto de valores que me puede, donde me puede reportar un valor esta variable aleatoria es el intervalo abierto AB. Y vamos a caracterizar esta variable aleatoria por una condición de probabilidad uniforme sobre dicho intervalo. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a pedir que si tenemos dos subintervalos de este intervalo AB, llamémosles A1B1 y A2B2, de igual longitud, digamos que la longitud de ambos intervalos es delta, entonces la condición de uniformidad consiste en pedir que las probabilidades sean las mismas, aunque sean intervalos distintos. Si dos intervalos tienen la misma longitud, entonces vamos a pedir que la probabilidad de que la variable aleatoria caiga en cualquiera de esos dos intervalos sea la misma. A eso nos referimos como una condición de probabilidad uniforme sobre este intervalo. Intervalos iguales en longitud tienen la misma probabilidad. Ahora bien, como podemos llamar, digamos, delta a la longitud de estos intervalos, pues delta tiene que ser igual a B1 menos A1 y a su vez también igual a B2 menos A2. Entonces, de aquí podemos despejar B1 y expresarlo como A1 más delta, y a B2 lo podemos expresar como A2 más delta, ¿no? Como lo vamos a hacer aquí abajo. Entonces, esta misma probabilidad se puede reescribir de esta forma. Y luego, aplicando la función de distribución, que no la tenemos, pero es justamente lo que queremos averiguar o deducir. Pero sea cual sea esta función de distribución, pues la probabilidad de que x esté entre a1 y a1 más z, pues se calcula, ya lo sabemos, de esta forma, ¿no? Pensando en que es una variable aleatoria continua, ¿no? Lo mismo para esta otra probabilidad, lo podemos expresar en esta forma. Y también como delta es una cantidad positiva, tan pequeña como se desee, entonces podríamos dividir ambos miembros de esta ecuación entre delta. Si ahora agregamos el supuesto, ¿no?, de que existe el límite de estos dos cocientes cuando delta tiende a cero, pues eso justamente nos lleva a que esa función de distribución, además de ser continua, pues tendría que ser derivable, tanto en A1, por esta parte, como en A2, ¿no? Pero A1 y A2 son cualesquiera puntos en intervalo abierto AB, ¿no? Entonces esto nos llevaría a que esta función de distribución tendría que ser derivable en todo el intervalo abierto AB, pero más aún, que la derivada en cualquier punto es siempre la misma, porque A1 y A2 son cualesquiera dos puntos. Entonces, para que se cumpla esta condición de uniformidad que planteamos al inicio, esta que está acá, pues entonces tenemos lo siguiente, que para cualquier x en intervalo abierto a b, la derivada de esta función de distribución tiene que ser constante. Y si la derivada de esta función es una constante, eso implica que su antiderivada es una función lineal de x, ¿no? Obviamente tenemos que deducir quién sería este valor c y este valor d. Ahorita vamos a ver de dónde sale, pero de entrada ya nos quedó cómo es el comportamiento de la función de distribución en el intervalo abierto a b. Ahora, pues entonces tenemos que definir la función de distribución sobre todo el conjunto de los números reales, porque recordemos que toda función de distribución de probabilidad, sea continua, discreta, mixta, de cualquier tipo, tiene que estar definida en todo el conjunto de los números reales. Y aunque sabemos que se trata en este caso de una variable aleatoria que reporta valores en intervalo abierto a b, pues tenemos que tener formas de poder definir la función de distribución en todo el conjunto de los números reales. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues recordando la definición de función de distribución, que es la probabilidad de que la variable aleatoria x reporte un valor menor o igual que x minúscula. Como el rango de la variable aleatoria es el intervalo abierto a b,
pues si esta x minúscula es menor o igual que a, pues la probabilidad de que x me reporte un valor menor o igual que a es, por construcción y por definición, cero. En caso de que x esté en intervalo abierto a b, ya lo vimos, pues la forma funcional de esta función de distribución va a ser esta forma, una función lineal en x, pero ese es el comportamiento en el intervalo abierto a b. Y en caso de que x fuera mayor o igual que b, pues entonces ya habríamos abarcado todo este intervalo. Es decir, al decir que el rango de la variable aleatoria x es todo intervalo abierto a b, quiere decir que con probabilidad 1, o sea, con toda seguridad, x va a reportar un valor que va a ser menor o igual que b, por ejemplo. Por eso es que asignamos probabilidad 1 si x minúscula es mayor o igual que b. Ahora ya solo nos falta deducir cuál sería el valor adecuado de esta c y el valor de este otro coeficiente d. Aquí vamos a ocupar ahora sí el supuesto de continuidad de esta función de distribución y lo tenemos de la siguiente manera. Por un lado, sabemos que el valor de esta función de distribución en A es cero. Esto lo tenemos de acá. Pero por otro lado, como sabemos que es una función continua, pues entonces el límite por la derecha en A debe ser igual al valor de la función en A. Y el límite de esta función por la derecha en A está dado por esta expresión, ¿no? Entonces esto quiere decir que x valuado en A por c más d debe de coincidir con 0. Y la otra condición nos la da el otro valor, cuando x es mayor o igual que b. Tenemos que la función de distribución valuada en b tiene que ser 1, pero como la función de distribución es continua, pues tienen que coincidir con el límite por la izquierda en b. Es decir, esta función, cuando x se aproxima mucho a b, pues es igual a c por b más d. Entonces, tenemos dos incógnitas, pero ya tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que tienen posibilidades de ser resuelto. Podemos plantear así en forma matricial, ¿no? Forma matricial se ve de esta manera. Y pues sí, resulta tener una solución y una solución única, y son estos valores, ¿no? C es igual a 1 entre b menos a y d es igual a menos a entre b menos a. Entonces ya podemos deducir completamente la fórmula general para la función de distribución de esta variable aleatoria particular. Lo podemos escribir de esta forma. Hace un momento lo hicimos con llaves, ¿no? Otra forma de hacerlo es con funciones indicadoras. Y lo podemos plantear de la siguiente manera. Cuando x está en el intervalo abierto a b, pues la función es x menos a entre b menos a. Cuando x es mayor o igual que b, vale 1, y en ese caso esta indicadora vale 0, ¿no? Entonces nada más queda esta parte. Y en caso de que x sea estrictamente menor, que x sea menor o igual que a, que es cuando vale 0, pues estas dos indicadoras se hacen 0 y por eso ya queda el valor 0. Entonces es otra forma de escribir la función de distribución de probabilidad de esta variable aleatoria. ¿Cómo se vería una gráfica de esta función de distribución? Pues es de esta manera. Cuando x es menor o igual que a, pues vale 0. En el intervalo abierto AB, pues se comporta como una función lineal en x, ¿no? Que significa cuando x vale a, pues vale, o se acerca mucho a, pues vale 0, de donde parte, y cuando x se acerca a b, pues entonces esto es b menos a entre b menos a, pues ya se acerca al 1, y a partir de b, pues vale 1. Ahí está la gráfica de esta función de distribución de probabilidades. Y vamos ahora a deducir a partir de ella su función de densidad de probabilidades. Notemos que esta función de distribución, que es continua en todos los números reales, como era de esperarse, no es derivable en dos puntos, en A y en B, ¿no? Pero esto no nos afecta para efectos de deducir la función de densidad de probabilidades, porque recuerden que basta con que la función de distribución sea derivable, excepto posiblemente en una cantidad finita o infinito numerable de puntos aislados. En este caso tenemos dos puntos aislados en donde no es derivable, pero como la probabilidad de un solo punto
en el caso de variables aleatorias continuas es cero, pues esto no nos afecta gran cosa. Entonces, si x no es ni a ni b, que es donde no es derivable la función, sí podemos derivar la función de distribución y obtener una expresión para la función de densidad de probabilidades de esta variable aleatoria, que en este caso pues es una función lineal, entonces simplemente a la hora de derivar, ¿no? Nos va a quedar la derivada de x, pues es 1, entonces queda 1 entre b menos a, la derivada de una constante es 0, la derivada de esta otra constante es 0, ¿no? Entonces por eso es que la fórmula queda como 1 entre b menos a en el intervalo abierto a b, ¿no? Es decir, esto viene, el 1 entre b menos a viene a ser la pendiente, digamos, de esta recta, y acá como es una función constante en cero, pues toda la derivada es cero, ¿no? Esa es la razón por la cual fuera de este intervalo, pues la derivada es cero, y en el intervalo abierto AB es 1 entre B menos A, y la gráfica de esta función de densidad de probabilidad se ve pues justamente como sigue. Es una función constante con altura 1 entre B menos A en el intervalo abierto AB, y fuera de él, sin incluir los puntos A y B, porque ahí no es derivable la función de distribución, vale cero. Entonces ya pudimos realizar todo el proceso de construir una variable aleatoria continua. En este caso es una variable aleatoria absolutamente continua porque fue posible obtener su función de densidad de probabilidades.